Bien, buenas tardes, buenos días, en dependencia de la hora que me ven, jóvenes. Les habla el profesor Marlon y estamos grabando aquí la clase correspondiente al 22 de marzo, relativa a los aspectos metodológicos, capítulo 3 de los anteproyectos en nuestra universidad. Bien, el capítulo 3, aspectos metodológicos en nuestra universidad, tiene la siguiente estructura. 3.1, donde se precisa el diseño y el enfoque de la investigación. 3.2, el tipo de estudio. 3.3, la población y la muestra o las unidades de análisis. 3.4, métodos. 3.5, fuentes y técnicas. Y 3.6, tratamiento de la información. Este capítulo, a diferencia del capítulo 2, que fue el último que tratamos, es bien preciso. Aquí no hay que ser creativo, aquí no hay que ampliar información, sino responder directa y tácitamente a estos aspectos metodológicos que están relacionados en esta diapositiva. Si el tema de la investigación es el qué voy a hacer. Si el capítulo 1 es qué hay escrito, el capítulo 1 es el problema, ¿por qué voy a hacer esto? Si el capítulo 2 es el marco de referencia, ¿qué hay de esto que hay escrito? El capítulo 3 vendría siendo entonces como el cómo de la investigación. Ya sé cuál es mi tema, ya sé cuál es mi problema, ya busqué la información relativa a ese problema y a ese tema, y en el capítulo 3 se define cómo voy a hacer la investigación. Entonces, avanzamos. Primer aspecto metodológico que es importante tener en cuenta, el enfoque de la investigación. Creo que esta imagen es bastante ilustrativa. Generalmente, en investigaciones hay dos grandes enfoques, dos grandes tradiciones, la cuantitativa y la cualitativa. En el medio, como pueden ver, tenemos los enfoques mixtos. Últimamente, no podemos hablar de un enfoque propiamente dicho, sino que se pueden mezclar y las investigaciones pueden utilizar técnicas, pueden utilizar métodos indistintamente de los dos grandes enfoques. Tenía una profesora en la universidad que resumía esto de una manera bastante jocosa. En las tesis cualitativas se hacen cuentos. En las tesis cuantitativas se hacen cuentas. Y en las tesis mixtas hacemos cuentas y hacemos cuentos. Vayan pensando ustedes con su tema, tal y como lo tienen definido, si el objetivo de su tesis es medir, predecir, contar, o es comentar, explicar, describir. O si por el contrario, utilizarán métodos y técnicas de ambos enfoques. Luego, dentro de ese mismo primer subcapítulo 3.1, donde se precisa el enfoque, también se precisa el diseño de la investigación. Contamos con dos fundamentales diseños de investigación, los experimentales y los no experimentales. Los experimentales, a su vez, están divididos en tres. Los no experimentales, tal y como se describe ahí, solamente se observan los fenómenos tal y como ocurren en su contexto con el fin de obtener información acerca de ellos. Normalmente nosotros hemos estudiado en sociales, en naturales, hemos escuchado qué son los experimentos. En un experimento se parte de una hipótesis, se modifica la realidad añadiendo algo, alterando algo para ver los efectos que eso trae. Hay investigaciones, lamentablemente, en nuestra universidad, muchos de los proyectos que ustedes traen, y digo lamentable porque cuando nos encontramos con un diseño experimental es muy rica la información que se puede obtener, uno puede verificar que en realidad logró o no los objetivos de la investigación. Los no experimentales son más descriptivos, es hablar de lo que ya está, explicándolo. Entonces, lamentablemente decía, la mayoría de los enfoques, de los diseños de investigación que últimamente nos llegan en la universidad son enfoques, diseños no experimentales. Siempre pongo un ejemplo de investigación experimental
y en este momento menciona a mi padre. Mi padre es ingeniero agrónomo. Un día se le ocurrió que una plantación de plantitas de tomates, si las regaban con un agua y esa agua él la pasaba por un campo magnético, posiblemente por las propiedades que el agua magnetizada tenía, iban las plantaciones a crecer o a desarrollarse de una manera diferente a aquellas que solo reciben el agua de manera natural. Planteó la hipótesis, dividió su campo de tomate en 2 plantaciones. A una plantación le añadió agua que estaba magnetizada, a la otra le añadió agua normal. Empezó a medir con el tiempo cómo crecían las plantitas y a notar cómo florecían, el tamaño de los frutos, y al final llegó a la conclusión de que realmente cierto tipo de plantas en cierto tipo de condiciones, si el agua que se le añade es un agua magnetizada, pues puede tener efectos positivos sobre su crecimiento. Esto fue un experimento que se pudo demostrar. No solo se hacen experimentos con las plantaciones, también se hacen experimentos con las personas. Aquí hay varios estudiantes que son de educación. Hay algunos que son del área de la salud, aunque es un poco complicado experimentar con humanos, necesita una serie de criterios, pero podrían acercarse a investigaciones de este tipo. Luego del diseño, del enfoque del diseño, presentamos lo que son los tipos. Miren, aquí pueden encontrar distintas clasificaciones, porque los tipos de investigación varían en dependencia de lo que se está mirando. En nuestra universidad, cuando hablamos de tipo de investigación, nos referimos al tipo de investigación según el alcance, según la profundidad, que es el que les voy a presentar a continuación. Aquí, también un poco para su cultura general, estoy hablando según la fuente, según de dónde se toma mi investigación puede ser de campo o puede ser documental. Y ahí está la explicación y la diferencia entre una y la otra, aunque el gráfico también es muy ilustrativo. Según la finalidad, mi investigación puede ser básica, no aporta un conocimiento nuevo, yo no voy a transformar nada, sino que lo voy a explicar, lo voy a describir, o puede ser aplicada cuando tengo la intención de mejorar algo que ya estaba. Entonces, tenemos aquí 2 clasificaciones, según la fuente y según la finalidad. Pero la que nos interesa relatar en nuestras tesis, en nuestra universidad, son los tipos según el alcance. Quise representar eso con esas flechas para que vieran que la explicativa son las de mayor alcance y en su camino tienen dentro a las correlacionales, a las descriptivas y a las exploratorias. Las exploratorias son las de menor alcance. Una investigación exploratoria se va a acercar a un fenómeno que antes del cual no hay mucha teoría, que nunca se ha estudiado, que lo que voy a hacer es propositivo, que puede mejorar y se puede ampliar. Generalmente todas las investigaciones, eso que ustedes mencionan en su capítulo 1, cuando ustedes dicen que en la empresa estamos viendo tales síntomas y síntomas, ahí sin decirlo, ustedes hicieron una investigación exploratoria. Todas las investigaciones parten de una pequeña exploración. Hay algunas que se quedan ahí ya, hay otras que pasan a la fase descriptiva. El alcance descriptivo quiere caracterizar con mayor precisión propiedades de algunos elementos del campo de estudio del tema cual sea. Las tesis correlacionales a su vez son descriptivas y son exploratorias. Como el nombre lo dice, se trata de buscar la relación entre 2 variables distintas. Por ejemplo, motivación académica y rendimiento escolar. Por ejemplo, autoconcepto de autoeficacia e índice académico, como alguno de ustedes tiene ahí. Como por ejemplo, evaluación de desempeño de un colaborador de un área, la relación que tiene con el estilo de liderazgo del líder, el gerente de ese colaborador. Piensen ustedes en sus áreas, en sus campos profesionales, ejemplos de tesis que solo se quedan en lo exploratorio, ejemplos de tesis que van un poco más a profundizar y caracterizan, describen, ejemplos de tesis que pretenden correlacionar.
Tenemos otro alcance que es el explicativo. Incluso hay otros alcances como el predictivo y el aplicativo, pero lo dejamos hasta aquí, hasta las explicativas. Son las tesis más profundas porque lo que se trata son parecidas a las correlacionales, pero lo que tratan es de determinar las causas que provocan un determinado fenómeno. Dígase el COVID, por ejemplo. Ahora los médicos de pronto están viendo un conjunto de síntomas que unos pacientes están sufriendo y empiezan a estudiar las posibles causas. Tienen que probar, ¿será esta? Miden, prueban, no. Miden, prueban sucesivamente hasta que dan con la causa que ocasiona el fenómeno que se está dando. Estas son las tesis, como repetía, como decía, de mayor alcance o mayor profundidad. Piensen ustedes en su tema. Ya yo conozco sus temas, podría decir cuál es su tipo, pero les toca a ustedes analizar. Aquí una ejemplificación un poco de los tipos de alcances y de tesis para que ustedes sepan investigaciones según el alcance. Cuando lo que se quiere es identificar algo, definir algo, interpretar algo, determinar algo, pues estamos en el nivel exploratorio. Cuando se quiere caracterizar, medir incidencia, medir prevalencia, medir frecuencia, estimar, verificar, estamos en el nivel descriptivo. Cuando se quieren buscar factores de riesgo de algo, factores relacionados con algo, asociación, estamos en el nivel relacional. Y aquí vemos la pirámide que va del menor al mayor grado de profundidad en el alcance. Luego tenemos un tercer aspecto metodológico muy importante, que es la población y muestra del estudio. Este gráfico que sigue ahora es bastante ilustrativo. Yo creo que en clase siempre de una vez los estudiantes son capaces de definir nada más que viendo la imagen. Población, el conjunto de todos los elementos que están en el campo de investigación en el cual yo voy a buscar mi información. Muestra, una selección dentro de ese conjunto. Ahí están las definiciones. Siempre pregunto cuando estoy explicando esto, ¿cuál es la importancia de tomar una muestra? Si yo quiero caracterizar lo que piensan los estudiantes de la Católica sobre el aborto, lo ideal sería preguntarles o encuestarlos a todos, y la información que yo obtengo ahí va a ser la más certera posible. Pero muchas veces, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, se hace muy difícil encuestar a toda una población. Imagínense ustedes esos estudios que aparecen por ahí. Si las elecciones fueran mañana, el 85% de los dominicanos votaría por Leonel Fernández. Y uno dice, wow, ¿cómo lo saben? A mí no me preguntaron. A mi esposa no le preguntaron. A mi hija no le preguntaron. ¿Cómo ellos saben y cómo ellos dicen con tanta categoría que el 85%? Bueno, porque estadísticamente se divide la población, se hacen unos cálculos, se toman unas muestras y nada más se encuesta a esa muestra. Y estadísticamente está probado que si uno selecciona la muestra bien, los resultados que arroja esa muestra se pueden generalizar a toda la población. Ahora, ese muestreo no puede ser a lo loco. Si yo siempre digo esto en clase, si vas a encuestar nada más en Moca, en La Vega, en Santiago, quizás el 85% de los dominicanos votaría por Hipólito, que ya ni candidato es. Entonces, a la hora de tomar una muestra, tiene que ser lo más representativa posible, se tiene que parecer lo más posible a toda la población. Si en la población hay negros y blancos, en igual proporción, la muestra debe tener negros y blancos en igual proporción. Si en la población hay 70% mujeres, 30% hombres, pues la muestra debería ajustarse lo más posible también a esta característica. Si en la población 50% ricos, 40% clase media, 10% pobres, o al revés, ¿verdad? Yo creo que sería 10% rico, 60% clase media y el resto pobre, pues la muestra debería parecerse. Mientras más la muestra se ajuste a la población, más certeros van a ser los resultados que se obtengan.
Y una nota importantísima, cuando las poblaciones son pequeñas o son finitas, no es conveniente tomar ninguna muestra. Lo mejor es tomar a toda la población y aplicarle el instrumento de recogida de información. Aquí vienen algunas explicaciones de los tipos de muestreo. Hay muestreos probabilísticos y hay muestreos no probabilísticos. En el muestreo probabilístico, cualquiera de los individuos tiene la misma probabilidad de ser elegido para mi muestra. Y por supuesto que esto va a dar un grado mayor de certeza. Marlon, préstame 5 estudiantes para hacer tu evaluación como profesor. No, venga, selecciónalo usted. Pues espérese un momento, vamos a poner todos los nombres en una tómbola y vamos a dar vuelta para sacar lo que usted quiere. En esos casos habrá un mayor nivel de aproximación a la realidad, más justo, porque yo no estoy seleccionando según mi criterio. Pero hay ocasiones en las que los muestreos no necesariamente tienen que ser probabilísticos, sino que pueden ser no probabilísticos. Quiere decir esto que no todos la población tiene la posibilidad, la probabilidad de ser elegidos. Son, por ejemplo, estudios en los que se quiere medir lo que piensan los hombres sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar y lo que piensan las mujeres. Entonces ese muestreo no es probabilístico, ¿no? Yo tengo que elegir hombres nada más o elegir mujeres nada más. Cuando se quiere saber la opinión que tiene un grupo etario de la sociedad sobre una cuestión política. Entonces no cualquiera, sino cualquiera, pero que cumpla los criterios de las edades. Entonces acá tenemos cómo se selecciona la muestra, distintas maneras de seleccionar la muestra, aleatoria, esta tómbola donde se ponen todos y se sacan al azar, cada miembro tiene la misma probabilidad de ser incluido, estratificada, cuando yo quiero decir, bueno, me interesa sacar de este grupo de edad infantil, de este grupo de edad juvenil y de este grupo de edad adulta, una muestra significativa de la población, a ver qué tanto consume o le gusta tal producto en el mercado. En ese caso se llaman muestreos estratificados. Sistemático, cuando tengo algún criterio, bueno, vamos a pararnos en la puerta del supermercado a buscar la muestra de nuestra población, pero vamos a cada una hora tomar 5 personas cualquiera que lleguen. Vamos a poner un criterio para seleccionar. Ese sería un caso. Por racimos o conglomerados, ahí está la explicación. ¿Cómo calcular la muestra, profe? Yo quiero hacer un estudio de lo que piensan los jóvenes de la Facultad de Educación sobre el nuevo currículo educativo. Bueno, lo ideal es que le preguntes a todos. Va a ser mucho más certero tu estudio. Ay, no, profe, pero son demasiados. Es mejor buscar una muestra. ¿Cómo calculo la muestra? Aquí viene la fórmula para calcular muestras y los criterios que tiene que tener esa fórmula explicado. De todas maneras, les dirijo a una página donde si usted es estudiante universitario y no está haciendo una investigación demasiado grande, puede entrar a esta dirección, poner los datos del tamaño de su universo, los porcientos de heterogeneidad que casi siempre se dejan en 50, el margen de error que se pide que no pase de un 7%, mientras menos error, más certero, el nivel de confianza que se maneja 90, 95 en ese rango, y automáticamente el sistema, después que usted llene esos datos, le calcula la muestra y le dice cuál sería. Entonces, aquí tenemos ahora otro aspecto metodológico que son los métodos. Hay que tener muy clara la diferencia entre métodos y técnicas. El método me indica el camino para llegar a la información y la técnica me dice cómo saco la información de ahí. Son dos cosas distintas. Hay métodos empíricos, es decir, que utilizan la experiencia, los sentidos, lo sensorial, como la observación, la sociometría, y hay métodos teóricos, ¿verdad?, que vienen un poco de la filosofía, como la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, la comparación. Creía que en la otra diapositiva tenía la explicación, pero no es así.
En el manual de tesis, ahí les digo, la página pueden consultar la explicación de cada método. Generalmente, cuando nosotros vamos analizando casos particulares para llegar a una conclusión general, estamos hablando del método inductivo. Por el contrario, cuando partimos de una conclusión general para aplicar en casos particulares, estamos hablando del método deductivo. El método del análisis es aquel que permite coger cualquier realidad, descomponerla para estudiar por separado cada uno de sus elementos. El método de síntesis, al contrario del análisis, si el análisis coge la realidad y la descompone, la síntesis reúne los elementos que se descompusieron. Y la comparación, ustedes saben, se ven similitudes y diferencias entre dos grupos. Hasta ahí tenemos los métodos de investigación. Voy a hacer un corte aquí en la grabación para organizar y grabo una segunda parte.